por, Muchas gracias a todos por su asistencia, por estar en una reunión más del seminario interinstitucional. Pues es para mí un gran honor presentarles a Maya Lumenara de la Universidad de El Salvador, pues recién doctorado hace algunos meses, y nos va a platicar de su último trabajo que ha estado haciendo con Oscar y con Guillermo sobre superficies lorentzianas pseudoparalelas en la dimensión baja. Pues adelante, Mayra. Bueno, saludos a todas y todos que estén conectados. Gracias, profesor Didier y demás personas que organizan este seminario. Parece que Matías y Gabriel, ¿no? Entonces, bueno, primero que muy contento que me han invitado aquí a compartir un poco del trabajo que hicimos durante mi estudio de doctorado, eh, orientado por el profesor Guillermo Lobos. De la Universidad de San Carlos, en Brasil, la Universidad Federal de San Carlos, y pues con apoyo también del profesor Oscar Palma. Entonces, el profesor Guillermo Lobos es quien trabaja principalmente esto de las variedades pseudoparalelas, que hoy vamos a presentar un poco, a comentar algunos resultados, ¿no?, que se tienen sobre ellas. Y bueno, durante el trabajo lo principal fue tratar de obtener resultados donde ya pasáramos del caso riemanniano para el caso semi-riemanniano, que ya se había hecho algún avance, pero pues logramos profundizar tal vez un poquito más. Entonces, eh, en sí, la charla, pues vamos a platicar un poquito de la introducción, de los preliminares, luego a presentar algunos resultados sobre superficies lorentzianas en formas espaciales, un poquito los resultados obtenidos de forma general, y luego pues platicar principalmente lo que se obtuvo para el caso cuando el espacio ambiente tiene dimensión 4 o algo de lo que se hizo en dimensión 5, ¿no? Entonces, principalmente lo que se hizo en dimensión 4. ¿De hecho? Entonces, la idea es exponer algunos resultados sobre este tipo de superficies lorentzianas. eh, Y como digo, en este caso, pues el espacio ambiente en donde van a estar estas superficies van a ser estas formas espaciales semirriemannianas, que son la esfera semirriemanniana, el hiperbólico semirriemanniano, y pues los espacios pseudo-euclidianos, ¿no?, donde la métrica pues tiene un índice que es como el máximo espacio donde la métrica es definida negativa, ¿no? Entonces, como ya mencioné, pues los casos de dimensión 4 y de dimensión 5 del ambiente, pues son los que nos vamos a enfocar. Y pues entre los ejemplos interesantes, pues aparecen unos que generaliza, bueno, fueron superficies que se definieron antes, ¿no?, para generalizar lo que son las superficies de rotación. Entonces, no tengo muy claro cuál es la traducción exacta, pero vamos a llamar superficies de rotación generales, serían las general rotation. Entonces, los resultados principalmente son de ese trabajo que publicamos, que en el 2023, de superficies lorentzianas pseudoparalelas en espacios forma pseudo-riemannianos o semi-riemannianos, ¿no? Es el mismo concepto. Entonces, para hablar un poco sobre este tipo de ambientes semi-riemannianos, pues la idea es que es una variedad diferencial donde tenemos definido un tensor métrico, es decir, que en cada punto asigna un producto escalar, ¿no? En el espacio tangente de cada punto se está definiendo un producto escalar, y en particular cuando el índice de esta métrica es 1, pues la variedad se llama lorentziana. Y el ejemplo básico pues es el espacio Rn dotado con este tipo de métrica, bueno, el conjunto Rn dotado con este tipo de métrica, donde en el producto escalar, pues usual, le cambiamos que algunos signos aparezcan negativos, y entonces la cantidad de signos negativos vendría siendo el índice de la métrica en ese caso, ¿no? Si solo hay un signo, pues sería un espacio lorentziano, y como ejemplo, pues tenemos el espacio
el plano de Lorentz-Minkowski, que tiene dimensión 2 y ya sería lorentziano, ¿no? En este caso, pues algunos de los vectores que aparecen ahí son conocidos de tipo espacio, de tipo tiempo, de tipo luz, dependiendo si la métrica, ¿no? Hacer el producto escalar del vector con el mismo, da positivo, da cero o da negativo, ¿no? Entonces, este plano, esta imagen va a ser importante aquí en lo que les voy a comentar porque los vectores que tienen tamaño, el mismo tamaño, pues la figura que generan pues es el de una hipérbola. Entonces, estas hipérbolas que están aquí, nos vamos a referir a ellas como hipérbolas equiláteras, ¿no? En este plano lorentziano. Porque la idea es que vamos a tener superficies, entonces el espacio tangente a esa superficie va a ser un espacio como este, ¿no? Un plano lorentziano en cada punto. Entonces, estas hipérbolas equiláteras, pues vienen siendo el equivalente a lo que sería una circunferencia bueno, no el equivalente, sino que el análogo a lo que sería una circunferencia en el plano euclidiano usual, ¿no? Entonces, lo que en el espacio euclidiano los vectores unitarios generarían una circunferencia, pues aquí los vectores unitarios generarían esas ramas de hipérbola, ¿no? En algunos para el caso cuando la métrica es positiva y otro cuando es negativa. Eh, entonces, los espacios ambientes, pues serían, como ya mencioné, la esfera semirriemanniana, el espacio hiperbólico semirriemanniano, que pues son los espacios como estándar para comenzar a trabajar, ¿no? Porque tienen las propiedades adecuadas y pues de alguna manera son los vectores que tienen un tamaño fijo dentro de un espacio pseudo-euclidiano más grande, ¿no? Es decir, la esfera y el espacio hiperbólico como hipersuperficie dentro de un espacio pseudo-euclidiano más grande. Entonces, allí tenemos, por el ejemplo, esa imagen es de la esfera de dimensión 2 y métrica de índice 1, ¿no? La lorentziana. Entonces, esa esfera también va a ser interesante para nosotros, va a aparecer ahí un poquito más para el frente. Aquí algunas cuestiones de definiciones, ¿no? Que siempre se necesitan aquí dejarlas fijas, pero antes de comentarlas, pues voy a mencionar qué pasaba con las superficies paralelas, ¿no? En E3, en el espacio euclidiano usual de dimensión 3. Entonces se sabe que las superficies paralelas son planos, esferas y cilindros, ¿no? Entonces, la condición que cumplen estas superficies es que esa alfa que está ahí, pues es la segunda forma fundamental, ¿no? Entonces, esa segunda forma fundamental, si ella es al derivarla de forma covariante, pues la derivada es cero, entonces significa que la segunda forma fundamental es covariantemente constante. Entonces, esas superficies pues son las que se llaman paralelas, ¿ya? Y entonces esas son las que estudiamos, pues las pseudoparalelas son una generalización de este tipo de cosas, ¿no? Donde de alguna manera se deriva lo que es la segunda forma fundamental para obtener una condición. Entonces, bueno, para hablar sobre la segunda forma fundamental es que necesitamos mencionar que si tenemos una inmersión isométrica, pues eh, pues la subvariedad va a generar un espacio tangente y un espacio normal a ella, ¿no? Dentro del espacio ambiente. Entonces, esa descomposición, pues es de la que nos auxiliamos y vamos a tener ciertas conexiones para derivar campos de vectores, ¿no? Entonces, tenemos una conexión de Levi-Civita, que es del espacio tangente, la del espacio normal, la del espacio ambiente. Tenemos nuestro tensor curvatura, que es hay que definir siempre el signo, ¿no? Con que se va a trabajar. Y bueno, pues cuando nosotros derivamos un campo utilizando la conexión del ambiente, pues lo podemos descomponer en su parte tangente y su parte normal. Y la parte normal es la segunda forma fundamental, ¿no? Que en principio involucra campos de vectores, pero por ser bilineal y simétrica, pues al final se puede ocupar aplicando directamente sobre vectores, que es lo que hacemos, ¿no? Nosotros aquí la vamos a trabajar únicamente sobre vectores porque vamos a trabajar con tensores. Entonces, una vez mencionado eso, pues ya
tenemos una idea de qué es la segunda forma fundamental, ¿no? La parte normal de la derivada covariante del ambiente, de la convección de Levi-Civita del ambiente. Entonces, este es el caso de Euclidiano. Y solo como comentario, ¿no? También hay una clasificación de las superficies paralelas en el espacio lorentziano de dimensión 3, ¿no? En E3, 1, que aparecen planos lorentzianos, aparecen cilindros también lorentzianos, aparece ese espacio de Sitter, que es la esfera S21, equivalente a la esfera, y aquí aparecen estas nuevas que son las B-scroll, ¿no? Las superficies B-scroll. Entonces aquí solamente pues comentar un poquito la imagen, ¿no? De la idea de que una B-scroll lo que hace es que como que tiene una curva de tipo luz y la traslada en una dirección fija. Y entonces esa superficie pues es esa nueva superficie que también cumple ser paralela, ¿no? En este caso. Y como ya mencionamos, esa esfera lorentziana, ¿no? También es paralela dentro de este espacio. Entonces, estos serían como los ejemplos de las paralelas, ¿no? Entonces, lo que sucede es que hay como varios tipos de espacios y de superficies, bueno, de inmersiones que están relacionadas, que viene pues todo de los espacios simétricos, ¿no? Los espacios localmente simétricos, que como análogo a ellos definieron lo que son las inmersiones paralelas, pero en el caso extrínseco, para analizar la geometría extrínseca. Y pues cuando se fueron generalizando, así como se fue generalizando espacio simétrico para espacio semisimétrico y luego para espacio pseudosimétrico, entonces análogamente pues fueron definidas lo que era la inmersión semiparalela y la inmersión pseudoparalela, ¿no? Entonces, que es esa última, que en azul, que es con la que nosotros estudiamos, ¿no? Que básicamente lo que hace es que deriva la segunda forma fundamental, pero utilizando este tensor curvatura como una derivación, ¿no? Y del lado derecho, pues también se utiliza este producto de X con Y para derivar la segunda forma fundamental en el sentido de tensores, ¿no? Entonces, una derivación sentido de tensores. Y pues si esos dos campos que se obtienen, bueno, vectores que se obtienen, pues son linealmente dependientes, es decir, si existe esta función phi aquí, que al hacer el producto pues se da la igualdad, entonces esa inmersión es la que se llama pseudo paralela, ¿no? Entonces, como digo, esto es una definición que de alguna manera se construyó análogamente a la de espacio pseudosimétrico y tiene la característica que, al menos para formas espaciales, se puede verificar que si es pseudo paralela, pues va a ser un ejemplo de espacio pseudosimétrico al estudiarlo intrínsecamente, ¿no? Entonces tienen esa utilidad, digamos. Y pues ya fueron introducidas las inversiones pseudoparalelas, fueron introducidas por Asperti, Lobos y Mercury en esos trabajos que aparecen aquí, ¿no? Entonces, eh, como digo, ¿no? Eso fue el estudio del caso riemanniano. Y pues, así como nosotros nos vamos a enfocar en la cuestión de superficies, lo que ocurre es que para superficies está caracterizado que si la superficie es pseudoparalela y el fibrado normal no es flat, porque si es flat es automáticamente pseudoparalela. Entonces, el caso interesante, si el fibrado normal no es flat, entonces la superficie cumple ser lambda isotrópica. Entonces, que estas son unas superficies que la hipérbole de curvatura normal, que es la imagen de la segunda forma fundamental aplicada a los vectores unitarios, la imagen de eso es una circunferencia perfecta. Normalmente es una elipse, pero si es la anisotrópica, entonces es una circunferencia. Y las superficies pseudoparalelas, cuando el fibrado normal no es flat, pues cumplen que son anisotrópicas y se vale el recíproco, ¿no? Eso fue demostrado en el trabajo que mencioné antes. Y entonces lo que nosotros hicimos fue obtener un resultado análogo, ¿no? Es decir, ver que en los espacios, ya en el contexto pseudo-riemanniano o semi-riemanniano, pues las superficies lorentzianas, que son pseudo-paralelas, eh, si el fibrado normal no es flat, entonces también eso es equivalente a que sea la anisotrópica, pero en el sentido también semi-riemanniano, ¿no?
Entonces aquí la anisotrópica, como digo, significaba que iba a dar una circunferencia en la elipse de curvatura normal, pero como ya mencioné antes, en el caso lorentziano, pues el equivalente vendría siendo una hipérbola, ¿no? Entonces allá las anisotrópicas, pues lo que generan van a ser hipérbolas equiláteras, ¿no? Y entonces, aquí pues solo muestro cómo queda la segunda forma fundamental al aplicarla en un vector de unitario X, pues lo que se obtiene es una ecuación de una circunferencia, de una elipse, ¿no? Porque aparecen coseno y seno y depende de los coeficientes, que serían esos vectores que están allí, ¿no? Es decir, cuando se calcule la norma de eso, ¿no? Entonces, es decir, menciona la norma porque en realidad la definición de la anisotrópica es que si hacemos el producto escalar de alfa de XX con alfa de XX, ese producto escalar tiene que ser constante independientemente de quién es el vector unitario X, ¿no? Entonces, para que eso se cumpla, pues el vector de curvatura media y estos otros vectores en azul, pues deberían de ser ortogonales y satisfacer una condición en el tamaño de ellos, ¿no? Entonces, para que se forme una circunferencia. Entonces, el análogo es lo que hicimos nosotros en versión semiriemanniana, ¿no? Entonces, estudiamos las superficies lorentzianas pseudoparalelas en espacios-formas semiriemannianos. Aquí, digamos, como la superficie es lorentziana, el referencial con que se trabaja, pues uno, la métrica es positiva y el otro la métrica es negativa. Tenemos una expresión para el vector de curvatura media, ¿no? Que aparecen pues este alfa 1,1 y este alfa 2,2, que son notaciones para el alfa 1,1, alfa de E sub 1, E sub 1 y alfa de E sub 2, E sub 2, ¿no? Es decir, la segunda forma fundamental aplicada en el referencial, ¿no? Y entonces, pues algunas cosas que hicimos aquí fue obtener la expresión de la curvatura seccional y obtener la expresión de la curvatura normal en términos de esos vectores alfa 1,1 más alfa 2,2 y alfa 1,2, porque lo que sucede es que la condición de pi pseudoparalelismo se traduce en una condición en este tensor, en el tensor de curvatura normal. Entonces, ¿qué sería esto a continuación, ¿no? Es decir, uno puede probar que la condición de ser pi pseudoparalela que mostrábamos antes, ¿no? Que se derivaba la segunda forma fundamental aplicando aquellos tensores, ¿no? Y se daba la igualdad por medio de la función phi, pues es equivalente a estas ecuaciones, ¿no? Que el tensor de curvatura normal aplicado en alfa 1,1, pues tiene que ser dos veces phi menos k, factor de alfa 1,2, igual a esta otra igualdad que está aquí, y de igual manera, pues el R-perpe aplicado en alfa 1,2, ¿ya? Entonces, lo que estaríamos diciendo que la condición de pseudoparalelismo pues se traduce en una condición de cómo actúa la curvatura normal sobre ese espacio generado por la segunda forma fundamental, que sería el primer espacio normal, ¿no? Entonces, eh, esa condición pues es la que va a determinar si la superficie es pseudoparalela o no. Y como mencionamos, pues aquí la condición de ser isotrópica tiene que ver con estas hipérbolas de curvatura, ¿no? Que es cuando aplicamos la segunda forma fundamental en estos vectores unitarios, que aquí pueden tener métrica, pueden ser de tipo espacio o de tipo tiempo. Y entonces la imagen genera una hipérbola. Bueno, genera ramas de hipérbola porque eso lo podemos hacer aquí, ¿no? Podemos agarrar, parametrizar quiénes son los vectores unitarios tanto cuando da positivo o negativo la métrica. Y entonces por la linealidad de alfa, pues podemos obtener que esto va a aparecer un término aquí con el vector de curvatura media. Y luego pues aparece esta expresión con coseno hiperbólico y seno hiperbólico que va a ser la expresión de una hipérbola, ¿no? Es la expresión de una hipérbola. Entonces, la imagen de esta aplicación pues genera una hipérbola centrada por ahí en el vector de curvatura media. Y si se satisfacen eh, condiciones de ortogonalidad para estos tres vectores, que son los que están en rojo aquí, si esos vectores en rojo son ortogonales 2 a 2, y si se satisface esta condición en el tamaño de estos otros dos, eso generaría que la hipérbola fuera equilátera, ¿no? Es decir, esta condición, la condición 9, esta igualdad,
lo que hace es que estos vectores tengan como el mismo tamaño, algo así, y entonces pues la hipérbola es equilátera. Entonces se generan estos dos ramos de hipérbola, pues y le cambiamos el signo a uno para que se vaya al otro lado y se genere la hipérbola en un solo plano. Por eso colocamos aquí esto para cambiar el signo. Entonces, esto vendría siendo la hipérbole de curvatura, ¿no? Y como digo, si esa hipérbole es equilátera, pues tendríamos una aplicación, una superficie anisotrópica, que lo que significa, la definición en sí es esto, ¿no? Este producto escalar es algo que solamente depende del punto, es decir, no depende del vector tangente X, sino que solamente del punto donde se está trabajando, del punto de la superficie, ¿no? Entonces, esta pues es la idea de O'Neill, ¿no? De superficie lambda isotrópica. Entonces, bueno, esto ya lo comentamos aquí, que es la expresión de la hipérbola de curvatura, y pues este es el resultado así general que obtuvimos, ¿no? La caracterización análoga al caso riemanniano, donde si la superficie pues es pi pseudo paralela, bueno, y tenemos como hipótesis que el fibrado normal no es flat, que es el caso interesante, pues si no es pi pseudo paralela, si es pi pseudo paralela, si solamente si es la anisotrópica y se obtienen estas igualdades que están aquí. Entonces, eso es el caso general. Por ejemplo, el índice del ambiente tiene que ser mayor o igual que 2, entonces ese tipo de superficies no existen si el ambiente es lorentziano, ¿ya? Y digamos lo que nos va a interesar, bueno, aquí habían dos casos, dependiendo de si phi es diferente de k o si phi es igual a k. Pero lo que nos va a interesar, por ejemplo, que si m es igual a 4, y en este caso pues solo aparece la condición A, lo que ocurre es que como si m es igual a 4, entonces yo necesitaría tener una hipérbola en el espacio normal, una hipérbola equilátera en el espacio normal. Entonces, pero esa hipérbola, los vectores tendrían que tener tamaño constante, los vectores sobre esa hipérbola. Entonces, eso se logra solo si el espacio tangente, pues si el espacio normal es también lorentziano. Es decir, el espacio tangente sería lorentziano y el espacio normal sería lorentziano si es de dimensión 4 el ambiente, ¿no? Y además, pues esa hipérbola barre con todo el espacio normal porque la codimensión sería 2. Entonces, el espacio normal sería todo el complemento bueno, el espacio donde esté esa hipérbola sería todo el espacio normal. Y eso significa que en esta ecuación que tenemos aquí, ¿ya? Si todo esto de aquí ocupa el espacio normal, bueno, está contenido en el espacio normal, y esto, pues estamos pidiendo que sea ortogonal con H de X, con el vector de curvatura media, entonces el vector de curvatura media tiene que ser 0. Entonces ahí se concluye pues que si la codimensión es 4, si la codimensión es 2, ¿ya? Si el espacio ambiente tiene dimensión 4, entonces la inmersión es mínima. Es decir, para que sea pi pseudo paralela tiene que ser mínima. Y ya habíamos mencionado que tiene que ser la anisotrópica, es decir, mínima y la anisotrópica. Entonces eso es lo que vamos a tener en mente, que en dimensión 4, pues si queremos que la superficie lorentziana sea pi pseudo paralela, pues tiene que ser mínima y tiene que ser la anisotrópica. Perdón. Entonces con esto pasamos a ver algunos ejemplos, ¿no? En dimensión 4, como dije principalmente, que aparece pues la inmersión de Veronese, que se puede encontrar en un trabajo de Miura de 2007. Él presenta esta inmersión que va de esta esfera de lorentziana a este espacio ambiente de índice 2, ¿no? Esta otra esfera de dimensión 4 y de índice 2. Entonces, esta inmersión, pues se puede verificar, ya está en el trabajo que hicimos, de que es la anisotrópica y ya de por sí era mínima, ¿no? Ya había probado Miura que es mínima. Entonces, se logra demostrar que es pi pseudo paralela y lorentziana, ¿no? Entonces, para eso, las cuentas que hicimos, pues de hecho, agarramos un referencial ya determinado por esas curvas que se observan ahí y empezamos a hacer todas las cuentas para determinar quién eran alfa 1,1, alfa 2,2, alfa 1,2 y hacer todos los cálculos, utilizando pues que esta esfera está contenida dentro de un espacio pseudo-euclidiano donde es fácil calcular las conexiones
de Levi-Civita, ¿no? Bueno, pero ese sería un ejemplo. Una parte interesante es que si agregamos la condición de que la función de pseudoparalelismo sea constante, pues se concluye que la única que va a cumplir en dimensión, cuando el ambiente tiene dimensión 4, la única que va a cumplir es justamente esa inmersión de Veronese. Esa fue una condición, ¿no? Si le agregamos la condición pi pseudoparalela con phi constante, R per pi diferente de cero, pues la única que cumple es la de Veronese. Y para eso, pues utilizamos este resultado de Hasegawa, que él trabajó, pues, un concepto parecido que es de isotrópica con spin negativo, está relacionado, ¿ya? Que aquí también tiene un significado en términos de la hipérbola de curvatura, solo que esta hipérbola no necesita ser ortogonal al vector de curvatura media, como en el caso de la anisotrópica, ¿no? Entonces, nos auxiliamos de ese resultado para concluir este que está aquí, ¿no? Entonces, lo siguiente era ver un ejemplo eh, cuando phi no fuera constante, por ejemplo. Encontrar ejemplos cuando phi no fuera constante. Y pues una opción es estudiar como las curvas que son complejas, curvas complejas, ¿no? En un espacio complejo de dimensión 2. Pero lo que hicimos mejor fue buscar unos resultados que fueran un poco más explícitos que eso. Y entonces aparecen estas superficies que son de rotación generales. Las superficies de rotación generales eh, que fueron introducidas por Moore en 1919. Y es este trabajo de Alexieva, Milosheva y Turgay, donde ellas obtienen ciertos resultados de clasificación para las definiciones que dan análogas de este tipo de superficies, pero en este espacio euclidiano de índice 2, ¿no? Pseudo-euclidiano de índice 2. Entonces ya ellos tienen una clasificación de cuáles son mínimas. Entonces, como mencionamos antes, si estamos buscando las pseudoparalelas, sean eh, en un espacio de dimensión 4, pues lo que necesitamos que sean mínimas y solo falta que sean lambda-isotrópicas, ¿no? Entonces faltaba analizar cómo se comportaba la curvatura, la hipérbola de curvatura normal. Y entonces eso fue lo que hicimos, ¿no? La definición de las superficies de rotación generales, pues es que toman un referencial en ese espacio de dimensión 4, ¿no? Toman una curva, que sería el meridiano de la superficie que se va a generar, y luego, pues, en cada coordenada van aplicando rotaciones, ¿no? Se aplican rotaciones de esas ecuaciones. Entonces, esta superficie definida así, con estas ecuaciones que están abajo, es una superficie rotacional general de tipo elíptico, ¿ya? Y de igual manera se pueden definir las que son de tipo hiperbólico, donde involucran cosenos hiperbólicos y senos hiperbólicos, ¿no? Entonces, en particular, es decir, aquí el meridiano no tenía ninguna condición extra, pero las que ellos trabajan en ese artículo, pues son las que el meridiano queda contenido en un plano, ¿no? Es decir, hay dos coordenadas que son cero. Entonces, para este tipo de superficies, que por ejemplo las que son de tipo elíptico, pues esta vendría siendo la definición. Entonces, la definición de esta lo que involucra es que agarran el meridiano y, como digo, como está dentro de un ambiente de dimensión 4, es decir, va a tener como dos planos que son ortogonales, ¿no? Hay dos planos ortogonales entre sí. Entonces, es como que una coordenada la rotan en un plano y luego rotan la otra coordenada en el otro plano y luego juntan eso, ¿no? Para irse al ambiente de dimensión 4, producto cartesiano ahí. Y entonces, toda esa combinación pues va a ir generando una superficie, ¿no? Eso es a lo que le llaman una superficie rotacional general, ¿ya? Y en este caso con el meridiano, pues plano, contenido en un plano. Entonces, aquí pues cuando es de tipo elíptico, pues las rotaciones se hacen en la primera coordenada, pues son estas, ¿no? Con seno y coseno, y la segunda coordenada, pues aquí, ¿no? Entonces aparecen estas coeficientes del ángulo, ¿no? Teta y beta, y aparecen las funciones, ¿no? También, que son las que se están rotando, son las funciones del meridiano. Y entonces esta superficie que se genera, como se desea que sea lorentziana,
pues cuando se calculan las derivadas parciales, se obtienen los coeficientes de la métrica y entonces un coeficiente tiene que dar mayor que cero y otro tiene que dar menor que cero, ¿no? Para que la métrica sea lorentziana. Entonces, una superficie de este tipo tiene que cumplir estas condiciones también, ¿no? Que son estas mismas que están escritas aquí arriba, pero como digo, es para garantizar que sea una superficie de tipo lorentziana. Entonces ya en ese artículo, pues toman quienes son un referencial tangente, eh, determinan un referencial normal adecuado y obtienen todas las ecuaciones todas las fórmulas de Gauss y de Codazzi, donde pues estamos derivando los campos tangentes utilizando la conexión del ambiente, ¿no? Entonces aquí la parte tangente y la parte normal, pues específicamente la parte normal nos dice quiénes son las segundas formas fundamentales. Entonces, por ejemplo, aquí como eta 2 y eta 1 son los vectores que están en el espacio normal, entonces esto que está aquí, pues sería la segunda forma fundamental de x con x, ¿no? Aquí tenemos la segunda forma fundamental de x con y, y tenemos la segunda forma fundamental aquí abajo, la segunda forma fundamental de y con y, ya que es el referencial tangente que se ha tomado. Entonces, como ya se tienen las segundas formas fundamentales, pues se podía analizar con eso eh, la hipérbola de curvatura, ¿no? Normal. Esto de aquí son las definiciones de los parámetros que aparecen acompañando, ¿no? Estos campos, ¿no? Entonces, todos definidos en términos de las funciones f y g y sus derivadas. Y a partir de ello también se calcula quién es la curvatura seccional, quién es la curvatura normal, porque nosotros tenemos también que tener como condición de que el fibrado normal no sea flat, ¿no? Entonces necesitamos que la curvatura normal sea diferente de cero, ¿no? Y aquí está la expresión del vector de curvatura media, ¿no? Entonces, precisamente en el trabajo de Milosheva y todos, pues lo que estudian es la condición en que estas dos parámetros, nu2 y nu1, pues sean iguales, ¿no? Entonces, analizando eso, pues ellas obtienen cuando estas superficies de rotación, pues satisfacen que el vector de curvatura media es cero. Y obtienen esta clasificación, ¿ya? Que va a cumplir esas condiciones y el meridiano M, pues las funciones f y g que aparecían en la definición del meridiano M, era una de estas tres, ¿ya? Entonces, de nuevo, ¿no? Si queríamos las superficies pseudoparalelas lorentzianas en este espacio pseudo-euclidiano de dimensión 4, pues necesitábamos que fueran mínimas y que fueran landisotrópicas. Entonces, como aquí ya están mínimas, solo había que buscar cuáles de estas, pues, verificaban ser landisotrópicas. Y resulta que la que terminó cumpliendo las condiciones realmente fue la tercera que está aquí, ¿no? La tercera que está aquí, uno examina la demostración, todo este resultado, cómo funcionan los parámetros, ¿ya? De hecho, la condición que uno tendría que cumplir para que la hipérbola de curvatura fuera equilátera era que estos dos vectores pues tuvieran como el mismo producto escalar, ¿no? ¿No? Y entonces eso implicaría que eh, parámetro nu cuadrado pues tendría que ser igual a este mu cuadrado, que significa que esta igualdad se tiene que verificar, ¿no? Entonces, si eso se verifica, pues la condición para que sea la anisotrópica se va a verificar y eh, de hecho se tenía otra ganancia, ¿no? Que la segunda forma fundamental, como ustedes ven, son, quedan como coeficientes de estos vectores eta 2 y eta 1. Entonces, al final, que son ortogonales, ¿no? Entonces, eso ayuda también a garantizar de que este vector alfa xy, todo este vector que está aquí, son ortogonales entre sí, porque uno queda en dirección de eta 1 y otro en dirección de eta 2, y pues este es cero, ¿no? Entonces, con ese ya son ortogonales todos.
Entonces, todo eso pues es lo que necesitábamos para que fuera la anisotrópica. Y entonces, si de las que verificaban era, como digo, la tercera, así que ya es la anisotrópica y es mínima, entonces se puede concluir que sería un ejemplo de pi pseudoparalela con R perpi diferente de cero, ¿ya? Y y además se puede analizar que la curvatura seccional pues va a ser esta expresión aquí, ¿no? Que va a ser 3 veces mo cuadrado, ¿no? Entonces, de hecho, tendría que ser positiva. O sea, la curvatura seccional en este caso tendría que ser positiva y que al final, pues, coincide esta expresión con la función de pseudoparalelismo, ¿no? Se puede determinar quién es la función de pseudoparalelismo y su relación con la curvatura seccional, porque por el teorema principal que se mencionó antes, pues se tiene esta relación, ¿no? Es decir, esta es una de las ecuaciones que aparece en el teorema principal de estas superficies lorentzianas pseudoparalelas. Y entonces, en este caso, pues como la curvatura del ambiente pseudo-euclidiano es cero, entonces C es cero, H con H es cero, producto escalar. Entonces aquí se determina pues esta relación, ¿no? de phi con la curvatura seccional y de la definición que estaba en el trabajo de de las superficies rotacionales generales, pues se determina la otra igualdad, ¿no? Con mi cuadrado. Entonces, digamos, con esto se estaría construyendo ese ejemplo donde la función de pseudoparalelismo pues no es, no es constante, ¿no? Entonces, digamos, en dimensión 4 el resumen sería que las pseudoparalelas lorentzianas con fibrado normal no flat, si la función de pseudoparalelismo es constante, pues tendría que ser la de Veronese y esa solamente existe para cuando C es diferente de cero, ¿no? Puede estar en una semiesfera o en un semihiperbólico porque al final pues uno puede invertir la métrica y son como, hay equivalencia entre ellos, ¿no? Entonces ahí existe, pero no existen con phi constante, no existen en el pseudo euclidiano. Pero aquí sí se tiene un ejemplo en cuando phi ya no es constante, ¿no? Cuando phi ya no es constante se pueden encontrar estos ejemplos, que en este caso pues sería un ejemplo bastante explícito de cómo obtener la función, ¿no? Es decir, que satisfaga estas condiciones. Entonces, básicamente pues eso fue lo que obtuvimos, ¿no? En el caso de dimensión 4 y quizás solo para ir cerrando aquí lo de la charla, pues platicar un poco de lo que pasó en dimensión 5, ¿no? En dimensión 5 sí obtuvimos un ejemplo que es como una superficie que es como una especie de toro, ¿no? Pero es flat, la métrica es flat y también es extremal, ¿no? Entonces, estudiando pues algo que había trabajado Pranken, ¿no? En este tipo de subvariedades lagrangianas, pues un ejemplo ahí particular resultaba que verificaba también que era la anisotrópica, ¿no? Y pseudoparalela. Y bueno, hubo que hacer todas esas cuentas. Pero, es decir, digamos, una cosa importante de este ejemplo es que él es pseudoparalela, pero no es semiparalela. Entonces, recuerden que tenemos ese esquema de generalización, ¿no? Paralela, semiparalela, pseudoparalela. Entonces, eh, si es semiparalela, tiene que ser pseudoparalela, pero si es pseudoparalela, no necesita ser semiparalela. Y este sería un ejemplo de eso, ¿no? Existen pseudoparalelas que no son semiparalelas, ¿ya? Y que sea semiparalela, al final es cuando la función de pseudoparalelismo es idénticamente cero, ¿no? En ese caso se anula un lado de la igualdad y solo queda el otro, que es la condición de semiparalelismo. Y entonces teníamos este ejemplo. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en el caso riemanniano, además de clasificar las en dimensión 4, pues también está clasificado las que tienen phi constante en dimensión 5. Es decir, para el caso riemanniano está clasificado cuando phi es constante y el ambiente tiene dimensión 5, es una forma espacial de dimensión 5. Entonces, para el caso pi pseudo riemanniano, pues logramos construir ejemplos, pero la clasificación todavía creo que hay cosas por hacer porque
mucho de lo que se hace aquí pues está relacionado con que sea la anisotrópica, ¿no? Entonces también, por ejemplo, algo que se podría hacer, que hasta donde yo sé todavía no está hecho, es estudiar cuáles son las anisotrópicas en dimensión 5 cuando la función es constante, ¿no? La función de lambda es constante. Entonces, eso pues ayudaría aquí a clasificar esta, pero pues por el momento tendríamos nada más este ejemplo que, como digo, el valor que tiene es que es un ejemplo que es pi pseudo paralelo, pero no es semiparalelo, ¿no? Y bueno, esencialmente pues eso es lo que tenía para compartirles, ¿no? De este estudio de las superficies pi pseudo paralelas en prácticamente pues lo que está hecho en dimensión 4, ¿no? Entonces, algunas referencias, pues bueno, Neil para ver cosas de Riemanniana siempre. Este trabajo de Lumiste de superficie, subvariedades semiparalelas es un buen recurso de todo lo que se ha hecho en esa área, ¿no? Y bueno, el trabajo de superficies que presentamos, ¿no? Con profesores, Lobos y profesor Palmas. Y este de referencia, pues por si les parecieron interesantes ahí las superficies rotacionales generales, pues aquí está este artículo, ¿no? Sobre algunos resultados de clasificación con este tipo de superficies en dimensión 4, ¿no? Y bueno, entonces sería eso, esencialmente. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo una. ¿Qué se puede decir cuando las lambda isotrópicas tienen la lambda igual a cero? Bueno, lo que pasa es que, de hecho, eso entraría en el otro caso del teorema que tenemos aquí. Sí, porque ahí serían cero isotrópicas, ¿no? Ujú. Entonces, en este teorema que tenemos aquí, pues tenemos dos casos. El caso cuando phi es diferente de k y cuando phi es igual a k. De hecho, cuando el ambiente tiene dimensión 4 y dimensión 5, prácticamente solo va a suceder el primero, ¿no? Ya de dimensión 6 para arriba puede aparecer el otro. Entonces, lo que ocurre es que de alguna manera, pues esas superficies landisotrópicas, por ejemplo, cuando cuando tenemos más espacio en el espacio normal, eh, puede ocurrir de que estos vectores que están aquí, el alfa 1, más alfa 2 y el alfa 1, 2 sean de tipo luz, esos dos vectores sean de tipo luz. Y más aún podría ocurrir de que todo el plano que ellos generan sea un plano que todos los vectores sean de tipo luz, excepto el origen, ¿no? Pero que todo el plano sea de tipo luz. Y entonces, en ese caso, pues, eh, si calculamos la métrica de todos ellos, pues siempre va a dar cero, ¿no? Entonces, eh, incluso ese plano podría contener el vector de curvatura media, es decir, el vector de curvatura media podría estar contenido ahí. Y ahí, pues ese sería un ejemplo de algo que sería ser isotrópico, porque aunque se generaría una hipérbola con estos vectores, el alfa 1 más alfa 2 se podrían generar hipérbolas, pero la métrica en esas hipérbolas siempre da cero, que todo es de tipo luz. Entonces, ese sería un ejemplo de ser isotrópica. Es decir, que es lo que no ocurre en el caso riemanniano. Por ejemplo, en el caso riemanniano, es decir, si uno tiene que el R perpi es cero en el primer espacio normal, automáticamente va a ser cero fuera de ahí, en lo que falte del espacio ambiente. Pero en cambio aquí cuando son lorentzianas, cuando el contexto es semi-riemanniano, el R perpi puede ser cero en el primer espacio normal y no ser cero afuera.
Entonces, eso es lo que genera los ejemplos del segundo caso, del caso B. Ujú. Entonces, ahí en el artículo de la referencia, pues está explícitamente un ejemplo que ocupamos de un trabajo de Cabrerizo sobre superficies, sobre variedades landisotrópicas. ¿Ya? O sea, ahí tienen ese tipo de ejemplos y pues solo tuvimos que escoger un poquito las funciones adecuadamente para lograr generar, como digo, ese caso que todo el plano donde está el contenido de la hipérbola de curvatura sea de tipo luz. Ujú. Ok. Pero eso no implica que la superficie sea nula. No, no, podría ser siempre lorentziana. De hecho, es decir, el ejemplo que tenemos ahí es superficie lorentziana, Mm, pero pues que es cero isotrópica. Ujú. ya, gracias. Bueno, Una pregunta. ¿En qué otro, qué seguiría, digamos, o me refiero, en qué otro ambiente se podría intentar, o ya están intentando hacer algo en otro ambiente, en un producto de forma espacial simultánea con R, o sí, la verdad que hay varias cosas así, ¿no? Que serían problemas en abierto. Es decir, en el caso riemanniano, digamos, ya productos, cilindro fue trabajado con otro estudiante del profesor Lobos, que es Marcos. Entonces él trabajó productos de espacio-forma con intervalos de la recta. ¿No? Entonces, recientemente pues estuvimos viendo qué pasaba un poquito con los espacios Warped, ¿no? Los productos deformados. Y entonces, digamos, se valen algunos resultados, pero ya es un poquito más complicado concluir algunos análisis, ¿no? Pero algún trabajo se está haciendo ahí. Y eso pensando en el ambiente, ¿no? Pero también eh, para comentarnos lo que mencionaba de las landisotrópicas en dimensión 5. Por ejemplo, en el caso riemanniano, la demostración ocupa algo que se llama la fórmula de Simons, que es para analizar el caso mínimo. Y entonces, por ejemplo, algo que nos queda la duda a nosotros, por ejemplo, es si se puede trabajar una fórmula de Simon, pero cuando la métrica es lorentziana, porque ahí los signos de la métrica, pues complican un poquito las cuentas, ¿no? Entonces, esas son algún tipo de cosas que se podrían seguir pensando. Ajá. gracias. Ujú. Manuel, una pregunta. Pues por lo que entiendo, todas las pseudos son semi, pero como mostraste en el último ejemplo, pues no todas semi es pseudo, ¿no? Eh, No, al revés, al revés. Al revés, ¿no? Perdón, sí. Ajá, Semi no, es no, cuasi. no, no toda pseudo es semi paralela. Ajá. Ajá, exacto. Entonces, ¿se tiene conocimiento de algunas condiciones que garanticen el recíproco? O sea, si pides, por ejemplo, en pseudo más algo que sea semi, alguna condición adicional Sí, por que ya ejemplo, mínima, ¿no? Sí, 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 de hecho es que el profesor Lobos en este primer trabajo de aquí, bueno, en uno de estos primeros trabajos, creo que el primero él creo que coloca una condición para que, de hecho, termina siendo totalmente geodésica prácticamente, es decir, incluso más fuerte de lo que concluye. Y tiene que ver con que se vea mínima, por ejemplo, que sea mínima es una parte, y luego pues es una desigualdad en la función de pseudoparalelismo. Entonces, pero eso da algo más fuerte, ¿no? Las que quedan son totalmente geodésicas. Eh, pero creo que no sé, creo que no he visto otro resultado así que justifique, digamos, para obtener una que quede solamente semiparalela. exacto, ¿no? Porque sería como una condición que codifique esa propiedad, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Está Sí, bien. porque como comenta, ese ejemplo al final se termina concluyendo mucho más, ¿no? Que sea Exacto. totalmente geodésica. Entonces, Es demasiado rígido, ¿no? sí, sí.
se tendría que relajar un poquito para ver si se obtiene. Ujú. Es decir, porque al final lo único que colocamos es que sea, que la condición es que phi sea cero, ¿no? Pero no tengo, digamos, otras características más geométricas que definan eso, ¿no? Que puedan concluir eso. Ujú. Ya. Oye, y finalmente, ¿sería interesante calcular las curvaturas de todos estos ejemplos o eso no es tan importante? Pues tal vez podría ser interesante, no sé. Lo que pasa que en algunas cuentas que hicimos, creo que ya se pueden deducir algunas condiciones de de la curvatura seccional, no sé. Pero, no sé, el trabajo así muy en general, pues no nos hemos enfocado así en en la curvatura, ¿no? Lo que pasa que tal vez de esos ejemplos en particular se puede obtener, ¿no? Pero si es más general, no sabría. Ya. Ujú. Pero con estos resultados se puede calcular como que más fácil que no teniendo estos resultados. Sí, lo que pasa es que, bueno, en el trabajo que tenemos, ya hay bastantes cuentas, ¿no? Sobre la segunda forma fundamental y todo eso. Entonces, eh, está calculada la curvatura seccional, se puede calcular en términos de eso. Ujú, Es decir, tenemos esta expresión. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, la curvatura seccional, ¿no? De la ujú, superficie. ¿Eh? Entonces, estos valores los hemos calculado. Tienes alfa 1,1, alfa 2,2, tenemos las expresiones. Entonces, ujú. estarían como calculados, ¿no? Pero sí, lo hacemos como parte del proceso. No sé si a alguno le parece útil para alguna cosa más, pues puede hacerlo, ¿no? Puede usarlo. Ujú. Sí, por ejemplo, que el caso cuando la K y la C coinciden, ¿no? Que tienen que ver con la segunda forma fundamental, etcétera, ¿no? Cosas como esas. Ajá. Ya. Bueno, muy bien. Pues gracias. Sí, con Sumamente como especie amena. de geodésica, ¿no? Solo cuando estuve explorando un poco el caso de dimensión 5 estuve tratando de analizar qué pasaba, ¿no? Caso semirriemanniano, cuando K igual C, y hay algunos estudios acerca de ese tipo de situaciones también. Ajá. Ujú, Más generales, ¿no? No solo enfocados a lo que presento aquí, pero sí estudian ese tipo de cosas. Ujú. ya. Muy bien, pues si no hay más preguntas, agradecemos nuevamente a Maynard por su interesante plática y esperamos vernos por acá el mes que viene, si no es que antes. Todo depende de Gabriel. Vale, Así para el próximo seminario. sí, Sí, sí. próximo mes seguimos. Ujú. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Entonces,